Andrea Quintero, la hija de Jesús Quintero, nos desvela el legado de su padre. En el programa de hoy vamos a ver íntegra la entrevista en donde repasamos a uno de los periodistas más atrevidos de nuestro país. Él de verdad deseaba y siempre deseó un mundo mejor. Él se quedó con muchas ganas de entrevistar al Papa Francisco. Ah, bueno. Que eso yo me quedé con muchas ganas también porque creo que esa conversación hubiese sido pletórica, vamos. Maravillosa. Para él no habían preguntas tontas, lo importante es la respuesta. Sí. Han dicho que siempre va por ahí mirando en los contenedores. ¿Yo? No, yo no. La gente es muy mala. Pues sí, porque me entra y porque me sale. Y si me ahora digo, tú muerto, hijo de puta. No ocurría, yo recuerdo, yo le he dicho a mi padre, digo, es que se te acercan todos los locos. Bueno, sí. Se fue con dignidad por fuera y por dentro, tuvo una trayectoria muy fructífera. A mí me pusieron Jesús y ahora me quieren crucificar. He entendido que el dolor y el llanto forman parte de la vida, que no hay que avergonzarse y que es mucho más valiente mostrar la vulnerabilidad que no hacerlo. Totalmente. Muy buenas, te damos la bienvenida de nuevo a Cotilleo Deluxe. Ya sabes, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Muy buenas, muchas gracias como siempre. Para empezar, darte las gracias por estar aquí, por seguirnos y por darnos un me gusta. Muchas gracias. Mil gracias. Pese al fallecimiento en el año 2022 del periodista Jesús Quintero, su legado está más vivo que nunca. Sí, y hoy vamos a ver la entrevista de Andrea Quintero, su hija, una entrevista en el programa de Sonsoles en donde nos descubre el lado más secreto del periodista. Además nos habla de varias relaciones muy importantes que tenía con personalidades de este país, como Marujita Díaz o sobre todo Rocío Jurado. Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar, así que ponte cómoda o cómodo y recuerda escribirnos un comentario a medida que vas viendo este programa. Vamos a ver la entrevista de la hija del loco de la colina, un periodista súper atrevido. Nos hipnotizó con sus entrevistas. En esas charlas conseguía que todos se abrieran como si de verdad no hubiera nadie más en ese plató. Hoy es el día de decir adiós a Jesús Quintero. 2 años han pasado desde que el mundo del periodismo dice adiós a Jesús Quintero, el hombre galardonado como comunicador del milenio. Yo creo que es una manera de sentir y de ser, y eso es lo que ha conectado con los demás. No lo tomo como mérito, lo tomo como un don. Jesús Quintero nace un caluroso 18 de agosto de 1940 en San Juan del Puerto, un pueblo onubense de apenas 9.000 habitantes. Que de repente saliera de mi pueblo y... ¿Puede ser el destino eso? Eso puede ser el destino. Su destino está en la radio. Inicia su carrera en Radio Nacional de Huelva en los 60, entrando por oposición, y es ahí donde desarrolla su estilo único con programas como El Loco de la Colina, que termina dando el salto a la televisión. Su voz profunda y sosegada es inconfundible, pero Quintero es, sobre todo, maestro de los silencios. ¿Sabe usted dónde está el alma? ¿La tiene localizada? El comunicador crea un lenguaje propio en el que la ausencia de la palabra es su mejor arma. He visto temblar a generales ante ese micrófono, solo callándome, solo dejándolo en silencio. Porque esos vacíos utilizó la mentira para llegar a la verdad. Empujan al invitado a contar verdades. No tengo conciencia de haber utilizado nunca la mentira. En los 90 da el salto a la televisión y comienza su época de esplendor con programas como Perro Verde, La Boca del Lobo o Ratones Colorados. ¿Cuál es el gran enemigo del amor? El desamor. Eso es lo que acaba matándolo. Eso acaba con todo. Y te acaba matándote de cierto modo. Son más de 10.000 horas de televisión y más de 500 personas entrevistadas a lo largo de su amplia carrera. Quintero calla para siempre aquel fatídico octubre de 2022 y su silencio deja un eco atronador. Si nos convenciéramos de que lo más importante de la vida es la vida, nos dedicaríamos a vivir, ¿no?
Hoy su hija, Andrea Quintero, visita el plató de Y ahora son soles para rendir homenaje a su padre. Ella es quien tiene entre manos el proyecto más importante de su vida, preservar todo el trabajo del comunicador del milenio a través de la Fundación Quintero. Andrea, ¿qué es más difícil, ser hija de Jesús Quintero, del loco de la colina, o preservar su legado? Ser hija del loco de la colina, más que es difícil, es una suerte y un orgullo. Y preservar su legado es difícil porque es una gran responsabilidad la que sentimos al final. Mi padre nos educó en unos valores y en una integridad muy claros. Y entonces nosotros, mi hermana y yo, intentamos que esos sean los valores que nos alumbren, ¿no? Y en el camino habéis dicho que su partida deja un eco atronador, un silencio, ¿no? Yo creo que no, que deja un eco lleno de palabras, lleno de sabiduría, y nuestra intención es que permanezca porque sigue siendo súper necesario. Sí, además tú siempre dices la suerte que tengo de que yo puedo recuperar a mi padre. Sí, hombre. Darle play a una pantalla y volver a verlo, volver a escucharlo. Sí. Eso no lo tiene todo el mundo, pero es verdad que ya no podemos, ya no hay más. Y fue muchísimo, porque 10.000 horas de televisión es una barbaridad. Y las de radio, y súmale todas las horas de radio. Acabo de hacer un proyecto precioso recuperando entrevistas prácticamente inéditas de la época del loco de la colina, porque entonces la radio era fugaz, ahí también estaba el encanto. Pero poder recuperarlas, escuchar esa versión de él que yo no conocía y traerlas al presente y ver lo imperecederas que son y cómo todo lo que dice sigue teniendo una importancia hoy. Entonces, por eso el tesoro que tengo de poder recuperarlo es para mí tan valioso, porque lo que dice son lecciones de vida. Total. Que me pueden acompañar siempre, ¿no? ¿Y como padre te las dio? Sí. O sea, él no fue un padre al uso, no es un secreto. No se puede ser perfecto en todo y su trabajo exigía una gran dedicación, pero sí que fue un gran maestro. Él sabía dónde poner el foco, él sabía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, por eso creó esa atmósfera tan única, ese remanso de paz donde se busca lo bueno de las personas y no la parte negativa, no el juicio, sino que diesen lo mejor de sí mismos, ¿no? Y en casa era igual, hacía esos silencios cuando se hablaba a Andrea y a ti. A Lola y a ti. Sí, mi padre siempre tuvo una gran profundidad, era algo que estaba en su carácter, ¿no? Y que tuvo mucha destreza y mucha sabiduría para reivindicarlo y para hacerlo su forma de comunicar en los medios, ¿no? Sobre todo cuando era tan atípico, ¿no? Pero sí, tenía esa profundidad, tenía esos silencios, tenía esa escucha, tenía esa inquietud real, sabía a dónde ir, ¿no? En dónde hurgar, sobre qué preguntar. No preguntaba sobre los deberes, pero preguntaba si eras feliz, por qué llorabas. Y, hombre, se echa mucho de menos, ¿no? Hombre, y tanto lo echamos los demás. Me imagino que una hija por encima de todo, ¿no? Tu padre alcanza la fama en la radio, decías, no solo está la tele, sino que está también en la radio, en esos años dorados en los que todo el mundo se sentaba con él. Vamos a recordarlo. Periodismo que incomoda, silencios elocuentes y un estilo inimitable. Aunque su medio de origen es la radio, a Jesús Quintero le encumbran programas televisivos como Perro Verde o La Boca del Lobo, que se estrena en esta casa en 1994 con una entrevista al duque de Feria desde la cárcel. Usted mandó a raptar a la niña. En absoluto. Si mi fin era un fin sexual, el de raptarla, pues yo no la llevo a mi casa. Yo me voy a un hotel en las afueras de Sevilla, por ejemplo, ¿no? ¿Tocó a la niña? No. Siguiendo la estela de este éxito, Quintero protagoniza Cuerda de Presos, un formato único en su momento. Se adentra en 30 prisiones españolas, cosechando más de 100 entrevistas tan hostiles como inverosímiles. Pero matar es fácil. Matar no es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. En pleno apogeo profesional en el año 2002, Quintero estrena en su tierra natal Ratones Coloraos, donde entrevista a grandes figuras nacionales e internacionales. Otra frase de Almanaque: el amor es la amistad con momentos eróticos. No, eso no es de Almanaque, eso es mío.
pronto se convierte en uno de sus programas estrella. Sus entrevistados saben a qué atenerse. Quintero usa las palabras como balas. Señor Rato, ¿para qué no vale el dinero? Dice el dicho popular que el dinero no compra la felicidad. Siempre un paso por delante, algunas de sus entrevistas incluso parecen adelantarse a los acontecimientos futuros. Shakira, ¿el amor existe? Creemos que sí, ¿no? Pero es tremendo cómo dos seres empiezan lamiéndose y terminan en el juzgado, ¿no? Qué miedo, ¿no? El agua apaga el fuego y el amor los años. El programa no solo se posiciona como buque insignia de la cadena, es también el espacio de reflexión del periodista. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Ácido y certero como solo puede serlo un genio. Jesús Quintero siempre fue en realidad el loco más cuerdo de cualquier colina. Tanto, no sé si hoy sus programas se podrían hacer. ¿Tú qué crees? Yo creo, me hacen mucho esta pregunta. Yo creo que desde luego sí se puede y son más necesarios que nunca. Es decir, necesitamos ese remanso. La prueba está en que sus conversaciones con Antonio Gala, por ejemplo, cada tanto se hacen virales en las redes sociales. Sí, cierto. Necesitamos un espacio que vaya a la profundidad. Estamos envueltos de ruido, de negatividad, de morbo, y necesitamos ir a la raíz de lo que somos, que es en lo que todos somos iguales. Todos tenemos las mismas zozobras, los mismos sufrimientos, amamos, sentimos y transitamos duelos, dolores, y entonces eso yo creo que es lo que importa y lo que trasciende, y hay poco hueco para eso, para esa reflexión, para ese espacio de sosiego, de silencio. Él era un contracorriente, o sea, el mundo iba al ruido, a los colores, a la estridencia, y él buscaba espacios llenos de intimidad, llenos de silencio, llenos de verdad. Y él lo denunció públicamente. Totalmente. En una televisión que a él no le gustaba, e incluso le dolía, ¿no? Con Le esa dolía. manera que tenía él de sentir. Porque le herían la sensibilidad y era una persona extremadamente sensible. Entonces él de verdad deseaba y siempre deseó un mundo mejor. Sí. Y él desde su colina, desde su micrófono, siempre intentó luchar por un mundo mejor y contribuir a él. Vamos a ver una entrevista con una de sus amigas, mejores amigas, Rocío Jurado, con la que Rocío se desnudaba y él también se veía tanto amor en la manera que tenía de preguntarle. ¿Y tú no has pensado en esa situación, en esas situaciones, retirarte? Ese dolor, cuando tú te sientas y tú ves en esa televisión que sale alguien y que empieza a decir de lo que tú has parido, cosas que son mentiras. Eso para una madre es el desgarro total. En ese momento, esos son los momentos en los que yo he dicho, yo me voy, yo no quiero saber nada más. ¿Esto por qué es? ¡Qué maravilla! Era amiga de Rocío Jurado, ¿no? Sí, eran amigos, tenían algo entre ellos que se veían reflejados, yo creo, un poco el uno en el otro. Tal vez esa genialidad, ese ser diferente, ese ir contracorriente, ese parecer que estás 3 pasos por delante, y esa sensibilidad, ¿no? O sea, eso que ha dicho, cuando te hieren a lo que tú amas. Y hablábamos antes de la sensibilidad de mi padre. Lo que pasa es que cuando le herían a lo que él amaba, podían herir a cualquier ser humano porque tenía una empatía ultra desarrollada. Entonces, lo sufría de verdad. Y yo creo que el daño ajeno nos debería hacer sufrir a todos. ¿Y qué recuerdas tú de aquella época con estos personajes tan grandes? Rocío iba a casa, por ejemplo, a vuestra casa. Sí, o sea, ellos tenían ¿Cómo eran en zapatillas? Bueno, yo en zapatillas creo que no... Claro, yo era chiquitita y no tengo tantos recuerdos. Además, había momentos... O sea, claro, su trayectoria de amistad, digamos, duró muchísimos años y hubo momentos hacia el final que a lo mejor pues no eran tan cercanas, ¿no? Pero a mí mi madre me ha contado anécdotas. Sí recuerdo ir a Chipiona a verla.
Sí recuerdo los detalles que ella tenía, pues me regaló mi primer traje de flamenca, que eso es un orgullo, sí. Y sí recuerdo pues, lo que me contaba mi madre, lo que me contaba mi padre. Ella no siempre, ¿no? Se arrancaba por flamenco y tal, y lo hacía. Pues que era naturalidad, que era espontánea, que era verdad, que tenía una energía que atrapaba, ¿no? Y que se intuía una belleza en el alma de una forma muy fácil a través de la mirada. Muy sufridora, Rocío, ¿eh? Sí. Y ahí con tu padre hacía así. Totalmente. Bueno, porque es que cuando se siente con intensidad, eso tiene una cara muy amable, que se disfruta de la vida de una manera que pocos pueden, pero también se sienten las sombras con la misma intensidad, ¿no? Y yo creo que en esas subidas y bajadas está el aprendizaje, está la vida y está la esencia de la fuerza, porque de todos los malos momentos uno se levanta más fuerte siempre. Total, total. Con el padre de esta señora, con Jesús Quintero, con el loco de la colina... Bueno, yo a todo el mundo le llamo señora, ¿eh? Porque vale. Aparte creo que somos señoras desde que nacemos. Sí, señoras. Bueno, el padre de esta señora, el loco de la colina, no se le resistió a nadie. No sé si tiene alguna espinita de algún personaje que dijera, no. Bueno, bastantes. Él se quedó con muchas ganas de entrevistar al Papa Francisco. Ah, bueno. Eso yo me quedé con muchas ganas también, porque creo que esa conversación hubiese sido... pletórica, vamos. Maravillosa. Sí, se quedó con bastantes, pero la verdad que pocos se le resistían. Y antes he oído periodismo que incomodaba. Yo creo que, fíjate, ¿no? O sea, incomodaba a lo mejor el mensaje o la verdad a quien tenía que incomodar, pero a quien se sentaba enfrente, no. Le hacía sentir muy cómodo, porque se veía que la curiosidad esa iba a lo bonito, y entonces la gente se abría en canal ante él. Totalmente. Como Marujita Díaz y María Jiménez. Casi nada. Vamos a verlo. ¡Joder! ¿Se puede? Jodamos para que si lo vayamos. Buenas. Y si no lo que jodemos, sino lo seguidito que lo hacemos. Somos dos metralletas. Empieza a hablar. Te empieza a escuchar por aquí. ¿Qué piensas tú de María Jiménez? Pedazo de artista y pedazo de amiga y pedazo de todo. ¿Y Maruja para ti? ¿Qué es Maruja? Una estrella. ¡Que me deje! ¡Que no te dejo! Por el eje, que me deje. Que no. La gente es más torpe que la leche. ¿Cómo puede pensar que yo me tomo un whisky entero si yo me tomo un muchito de whisky y lo dejo aquí? Ahora con agua transparente, que aquí es donde están los microbios. ¡Te ven aquí! Que me deje, carajo. Ahora vengo. Que me deje. Tómate un buchito y ven. ¿Cómo preparaba tu padre las entrevistas, Andrea? Pues como él era, o sea, con silencio. ¿Escribía todo? Con esfuerzo. No, él tenía un gran equipo Uno de los grandes talentos de mi padre fue rodearse de talento y saber descubrirlo y saber reivindicarlo. Y él tenía un gran equipo de guionistas que aportaban. Lo que pasa que al final él siempre hacía la suya, ¿no? Claro. Entonces, él leía, investigaba sobre los entrevistados, estaba siempre en la búsqueda de la pregunta diferente. Su obsesión es que a él le contaran lo que no habían contado en ninguna parte, ¿no? Para él tampoco habían preguntas tontas. Esto en el documental que se estrena hoy y el que se aborda un poco la figura de mi padre, su trayectoria y demás, se dice, ¿no? Lo dice Isabel Gemio. Para él no habían preguntas tontas, lo importante es la respuesta. Sí. Entonces, él aún así buscaba siempre la pregunta, ¿no? La pregunta distinta. Y luego también haciendo sentir, o sea, asegurándose de que el equipo tratase muy bien al invitado, ¿no? O sea, él decía que no quería productores, él quería enfermeras y enfermeros que cuidasen al entrevistado, que él se sintiese lo más cómodo posible, ¿no? Y lo conseguía. Y con figuras, pues por ejemplo, hemos visto a María Jiménez, que es una genia, que también sufrió muchísimo. Sí. Hemos hecho sufrir mucho a personas muy grandes y con mucho arte, ¿no? Y luego nos damos cuenta cuando se van, y es una pena. María Jiménez, que es maravillosa, la amo, la estaría ahora escuchando. Bueno, él entrevistó a los más famosos entre los famosos, pero también a sus ratones colorados, a sus perros verdes, a esas personas anónimas como el Risitas, el Penumbra, que hicieron también historia de la televisión, con él, siempre con él. Jesús Quintero entrevista a las personas más importantes de este país, pero también a las más desconocidas hasta el momento. No hace diferencias, lo importante es la historia detrás del invitado. Personas anónimas que junto a Quintero forman un binomio perfecto que nos hace imposible despegar la vista de la televisión. Coge la 20 paelleras esa, ahí estaban en su mohosa, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, voy a la playa, había subido la marea.
Uno de los más recordados es él, Juan Joya Borja, más conocido como El Risitas, que hizo su primera aparición junto a Pepe Perejil, un cantaor sevillano. Y en media Sevilla lo conoce por El Risita. ¿Pero por qué le llaman risita? Porque me río mucho. Ya se pudo hacer, ya entró en trance, ¿te has dado cuenta? Un buscavidas cuya risa desdentada conquista la pequeña pantalla. Se hace popular junto a su cuñado Antonio Rivera, el Peito, y sus apariciones televisivas ya son historia. ¡Bésame, amor mío! ¡Bésame! ¡De la lluvia, de la Dios! ¡Ay, moja tu cara! Personajes singulares se sientan en su mesa convertida en un rincón de risas y confesiones. ¡Ay, que se ha caído tu cuñado! ¡Ay! Y yo fui a verlo más que el diente. No me importaba la raja que se hizo. Yo era el diente. Como se le partiera el diente, digo, ya no vi más la tele. Juan Luis el Tarifa, Beni de Cádiz o Manolito el Pocí nos regalan momentos tan surrealistas como inolvidables. Me han dicho que siempre va por ahí mirando en los contenedores. ¿Yo? No. Yo no. La gente es muy mala. Pues sí. Porque me entra y porque me sale. Y se me ahora digo, tú muerto, hijo de puta. La habilidad y los singulares personajes de Jesús Quintero son parte de la cultura popular española. Pero vamos a ver, ¿tu padre de dónde sacaba estos personajes? Es que había de todo, es que hay un efecto reclamo, ¿no? O sea, él les daba un sitio y les trataba con una dignidad y sabía ver en ellos la sabiduría y todo lo que tenían que aportar. Y entonces ellos iban a él, ¿no? Y pasaba por la calle, llegaban cartas, llegaba tal. Y entonces él tenía una habilidad para discernir, ¿no? Desde en esa montaña de personalidades, pues la gente que tenía ese genio único, ¿no? Y el Sabio Tarifa, por ejemplo, ¿no? Que es un personajazo. Y gente que tenía talento y era reconocida por otras cosas, pero no en esa versión genuina. Y entonces otros que se le acercaban por la calle, también ocurría. Yo recuerdo, yo le he dicho a mi padre, digo, que se te acercan todos los locos. Bueno, sí, ya, pero luego en la habilidad de decir, para el plató. Totalmente. Y sacar lo mejor de él. Que nos dejó, fueron unos años quizá también marcados, no sé si por la polémica, por su situación económica, lo recordamos y hablamos. Tú dices lo que quieras. Te aseguro que cuando hablo de soledad, de depresión, de incomunicación, de angustia, no hablo de oídas. Todo eso y más lo he padecido yo en carne propia. Son los primeros indicios de que algo no va bien. Jesús Quintero está en la cima de su carrera. Nada hace presagiar la dura realidad. Depresiones concatenadas van apagando poco a poco el brillo del presentador. Sé lo que es acurrucarse en un rincón y esperar a que llegue el fin del mundo. Sé lo que es sentirse como un muerto. En 2012 Quintero presenta su último programa, El loco soy yo, pero la suya es una jubilación forzosa. El periodista quiere cerrar el telón con un último proyecto que la cadena le niega. Es entonces cuando comienzan a acuciarle los problemas económicos. Las deudas obligan a Jesús Quintero a vender su casa y subarrendar su teatro. Durante su trayectoria, Quintero amasa una auténtica fortuna que invierte en negocios que no funcionan como él espera. En 2003 se hizo con el Cine Paté para convertirlo en el Teatro Quintero, donde invirtió alrededor de 3 millones de euros y del que fue desahuciado una década más tarde por no pagar el alquiler. Su legado no es económico, sino cultural, y es precisamente ahí donde vuelca sus esfuerzos, en la creación de la Fundación Quintero, un proyecto que hoy continúan sus hijas. Seguir trabajando en el legado desde la Fundación y desde todo lo que esté a nuestro alcance, porque consideramos que las entrevistas de nuestro padre son muy nutritivas hoy en día. Superada la depresión, Jesús Quintero pasa sus últimos años en su pueblo natal. Así lo narra él mismo en 2016 durante el pregón de las fiestas de San Juan del Puerto con una espectadora de excepción, su hija Andrea, que no puede evitar emocionarse. Parece mentira, pero cuando uno es joven está loco por salir del pueblo y ahora estoy loco por volver a mi pueblo. Ese silencio que tanto había utilizado en sus entrevistas se convierte ahora en su refugio. Yo me iré
y se quedarán los pájaros cantando. Su voz se apaga el 3 de octubre de 2022, pero su legado sigue muy vivo y su figura es ya una leyenda del periodismo. Esos problemas económicos, no podía ser genio en todo. Lo de las cuentas mal, pero le podía el hacer. Porque es que el enriquecimiento económico de verdad, o sea, nunca estuvo en el foco. Él estaba deseando de ganar dinero en televisión para gastárselo en un teatro, en un restaurante que fuese un centro de agitación cultural de la zona, donde fuesen los escritores, donde fuese tal, donde se generasen nuevas ideas. Invitaba a todo el mundo, quiero decirte, es que no era empresario y se enorgullecía de no ser empresario y yo me enorgullezco mucho de que no lo fuese. Se fue con dignidad por fuera y por dentro, tuvo una trayectoria muy fructífera que le permitió que así fuera, pero bueno, sí que en ese momento, al final, ese medio, ¿no? y esa telebasura, porque creo que hay que reivindicar también esa palabra, a la que tanta caña había dado, le dio un poco de caña a él, pero él lo llevó con la cabeza muy, muy alta siempre. Y sí, ahí fue emocionante ese discurso, ¿no? Porque fue de hecho, ahí en medio de toda esa te vemos tormenta. llorar a ti cuando dice uno quiere salir del pueblo, cierta edad volver a mi pueblo. Ese discurso yo recuerdo cómo empezó, porque ya te digo, estaba en toda esta maraña, él no quería ser partícipe de eso, que hablen, que digan. Él estaba muy tranquilo y muy seguro de sí mismo y empezaba diciendo, mi madre se llamaba María, mi padre se llamaba José, a mí me pusieron Jesús y ahora me quieren crucificar. Y empezó con esa genialidad y fue un discurso precioso y yo creo que los últimos años los pasó en su pueblo y eso fue maravilloso. Y eso fue maravilloso, pero digo, te hemos visto llorar a ti, ¿tú le viste llorar alguna vez? Sí, claro. Sí, y gracias a eso he entendido que el dolor y el llanto forman parte de la vida, que no hay que avergonzarse y que es mucho más valiente mostrar la vulnerabilidad que no hacerlo. Totalmente. Me decías antes, nunca, o no recuerdas si entrevistó, crees que no lo hizo, porque tú tienes el legado en su cabeza. Sí, pero claro, 10.000 horas de televisión no me he visto enteras. Claro, pero sí. No entrevistó a la duquesa de Alba, pero sí la conoció porque tú algo por tu bautizo te regaló. Sí, 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 yo sé que tenían buena relación, que te regaló un sonajero de plata. Sí. Sí, justamente. Y unos patuquitos maravillosos que están ahí bien guardaditos junto a los típicos recuerdos. Diógenes emocional, ¿no? Que se le llama. Me encanta. Qué emocional la entrevista de Andrea Quintero. ¿Qué más detalles podemos comentar sobre esto que hemos visto? Bueno, pues yo me he quedado con que le quedó por entrevistar una personalidad muy importante que ha querido entrevistar pues durante los últimos años de su vida, que fue el Papa Francisco, y pues se quedó sin poder hacerlo. Suele pasar, ¿no? Que periodistas que hacen entrevistas pues siempre tienen a alguien muy concreto, muy especial, e intentan siempre a lo largo de su vida ir detrás de ese personaje. Bueno, pues fue algo que le quedó a Jesús Quintero. Su hija Andrea Quintero también nos recuerda esas depresiones encadenadas que iba pasando su padre, y que bueno, pues eso le fue minando poco a poco. Le fue minando poco a poco hasta que falleció a los 82 años del año 2022 y pues nos dejó uno de los periodistas más atrevidos, ¿no? y más polémicos por su forma de hacer periodismo y sus entrevistas famosísimas. Y sus vídeos y sus programas en redes sociales, en las plataformas, siguen viéndose a día de hoy. Todos tenemos el recuerdo de Jesús Quintero, porque bueno, pues era el rey de los silencios, que se nos marchó con un legado cultural impresionante. Y bueno, pues en el programa de hoy hemos querido hacer un homenaje a Jesús Quintero con esta entrevista de su hija Andrea Quintero, que además ha ido recorriendo otros platos y bueno, pues a lo largo de esta semana está hablando bastante del legado de su padre. Bueno, esperamos que te haya gustado el programa de hoy. Darte muchísimas gracias. Esperamos que te haya gustado la entrevista y bueno, este homenaje que acabamos de hacer a Jesús Quintero. Nos vemos en los próximos programas. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto. Recuerda que esto ha sido Cotilleo Deluxe, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Nos vemos en un ratito, así que síguenos. Los secretos de los famosos son una adicción. Cotilleo Deluxe.